Con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Habla el Pueblo y a estas alturas del partido nos preguntamos qué extrañas maletas, qué pesadas maletas que cargarán los lomos y que cargarán las conciencias de nuestros candidatos. Señor director, presente usted el segundo tema para esta noche. Las pesadas maletas de los candidatos. Se une a la mesa Harold Alba. Buenas noches, bienvenido. Jota, buenas noches. ¿Qué pesadas maletas cargan los candidatos? Bueno, en realidad todos los candidatos vienen cargando un pasivo, no necesariamente algunos directamente de ellos, sino de a quienes representan. Pienso, por ejemplo, en Nano Guerra, que de repente puede ser visto como el hombre de los emergentes, como él quiere venderse, pero el hecho de que vaya en un partido fundado por Castañeda Locio, carga toda esa maleta que significa explicar cómo él, que estuvo en un inicio con Susana Villarán, después con Jude Simons, haya cambiado por este grupo de Castañeda Locio, y no tiene cómo explicar el caso Comunicore, por ejemplo, ¿no? Se lo van a preguntar. O sea, ¿cómo tú que vienes prácticamente de la izquierda, ahora estás en este grupo? Pero centrémonos en el que mencionaste primero, el señor García. Nano Guerra. Nano Guerra. Nano Guerra, ¿no? Sí, Nano Guerra. Paul Laurent, tu apellido, ¿no? Se trataba de pronunciarlo correctamente. Este señor, que además es financiado por un zar, un patrón de las universidades, y que no tiene reparo alguno en sacar de la universidad, poner $1 millón y decir, acá estoy, y hace más propaganda que el candidato a la presidencia. ¿O parece que van por cuerdas separadas? Yo creo que van por cuerdas separadas. Yo creo que Nano, a quien estima mucho, por cierto, lo he tratado personalmente, es una buena persona. Yo creo que se ha equivocado de cabo a rabo, ¿no? Precisamente por terminar cargando un pasivo que no le corresponde, ¿no? Él tendrá sus propios pasivos, como todo el mundo, pero meterse con un partido que él mismo criticaba, al fin y al cabo. Eso es lo que más le molesta, creo que al elector, ¿no? O sea, sí. Criticas y luego no hay problema porque saltas la valla y eres parte de eso. Pero recordemos qué cosa era Solidaridad Nacional cuando terminaba el gobierno municipal. Era lo más cuestionado del mundo y por eso gana doña Susana Villarán. Pero como esta, en vez de construir, se dedicó a atacar al otro, su ineficiencia hizo que la gente se acordara y se acuñara la famosa frase, roba todo lo que quieres, pero haz obra. Pero cuando se presenta a la municipalidad, vemos una alianza de los amarillos con todos los alcaldes más cuestionados. Y no te olvides la vinculación con la naranja, con el amarillo, del expresidente regional de Ancash. Y en Ancash todavía hay gente de estas tendencias partidarias que están sometidos a procesos o que están neutralizando la acción de la justicia. Por lo tanto, Nano Guerra García se lanza porque el ego es lo que más nos traiciona, pero Luna quiere llegar al Congreso. García Pérez, ¿qué mochilas carga? Bueno, yo creo que Harold Alba. Keiko Fujimori y Alan García son los que tienen las mochilas más pesadas. ¿No? Pensé que solo que me estabas haciendo un ole. No, yo no sé torear. García tiene como el pasivo, digamos, más pesado sobre su espalda y sobre su candidatura este tema de los narcoindultos. O sea, no cualquier presidente puede ser tan benevolente de liberar a casi 5.000 narcotraficantes. Algunos de ellos está demostrado que son capos del narcotráfico, o sea, no son simples burriers, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo cuestionable. Y si quieres hacer memoria, que gracias a programas como Habla el Pueblo podemos hacer memoria y repasar la historia para que la gente recuerde, sepa o se entere quiénes son los candidatos que tenemos, podemos ir más allá y ver de pronto lo que pasó con este famoso caso del Frontón, ¿no? O la matanza en Cayara. O sea, en realidad, Alan García en sí es uno de los candidatos que tiene uno de los pasivos más graves y él no se ha encargado de explicar o de justificar bien
el hecho de por qué realizó estas cosas. O sea, él no puede decir que porque las cárceles estaban llenas y porque el Señor lo iluminó y le habló para que suelte a estos... Sí, sin embargo, en el caso García Pérez parece que la mochila más pesada que tiene que cargar es la incongruencia de haberse aliado a una vieja adversaria con quien se mataban, pero a tiros. Además que no le suma nada. Porque ¿Esa es parte de la mochila que carga García? ¿o Yo no? tengo mi teoría. A ver. Mi teoría es que es la venganza de Lourdes Flores. Ajá. Pegarse a García y hacerlo fracasar. O sea, esa es mi teoría. Eso es y maquiavélico. yo creo que está funcionando. Ajá. ¿No? Y la realidad está ahí. O sea, ¿cuánto ha crecido García a partir de su alianza? Nada, ha bajado. Es un ataque intestino. ¿Tú crees, Sí, claro que sí. Marcos Ibaceta? Esta es una teoría conspirativa, pero... Perversa, No, bien pensada. Podría ser, ¿ah? Pero creo que es la consecuencia de la irreflexión, ¿no? O sea, simplemente es el ánimo de pasar la valla y mantenerse a la expectativa en el poder, y los dos se necesitaban. Pero necesitar a uno y al otro no significa que se van a ayudar, se van a autodestruir. Ahí yo no veo el olfato político ni de Alan García, porque de Lourdes Tenemos un Flores... García fuera de cintura, desubicado en el proceso. Ahora, ¿qué cosa? ¿Qué impresión tiene usted? Mira, lo que quería decir es que primero, plata como cancha, aunque lo tengan todos y unos sean títeres y otros sea plata suya y quiera ejercitar, tener más poder con su propia plata, no se sabe de dónde viene, eso no significa que el que tiene plata sea honesto, sea virtuoso, ni sea educado, ni sea culto. Ni que va a ganar. Ni que va a ganar. Y entonces ahí tiene lo que está pasando en este momento. Ni es educado, ni es virtuoso, ni es culto, ni es honesto. ¿Ya? Eso es por un lado. Pero la juventud tampoco es garantía cuando llegan muy jóvenes al poder, porque no tienen la serenidad del caso para tratar temas de Estado. Y eso Alan García lo pagó caro con todo el terrorismo. ¿Y por qué? Porque su figura era tan dominante a sus 36 años que toda su estructura partidaria se le sometió. Sí, en algún momento incluso yo recuerdo que lo escuché decir que él tenía 37 años cuando pretendió estatizar la banca, pero hasta ese entonces él no sabía que se podía gobernar con los ricos, sin los ricos, pero jamás contra los ricos. Entonces él, cuando atenta contra estos ricos, por usar el término, sus 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Entonces es cuando se le revierte todo el panorama y finalmente lo vimos utilizando la maquinita para fabricar dinero y poder tener, digamos, con qué pagarle a todos estos trabajadores del sector público, pero que finalmente terminó con lo que fue la gran hiperinflación, que no solamente fue peruana, también hay que reconocer eso, o sea, no le echemos toda la culpa. O sea, era una ola continental y, bueno, fuimos parte de esa ola. No, pero ahí estás colisionando con Barnechea, porque Barnechea siempre dice los grandes gobiernos de Belaúnde Terry. Oye, y yo he vivido esos gobiernos uno casi adolescente y el otro más joven, fueron pésimos gobiernos. Además que él mismo decía que eran pésimos en su momento. Sí, pero claro, pésimos gobiernos. Y lo que Alan García recibió fue un país en crisis. ¿Qué mochilas carga Barnechea? Barnechea, primero que pasó de un sitio a otro, comenzó a Prisa, terminó y ahora está de belaundista. Siempre ha sido un hombre culto, pero muy académico. Nunca le hemos conocido como un hombre que tome decisiones, que se imponga. Que esté en la cancha. Y que esté en la cancha. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Sí, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Mire, en un primer lugar, nosotros en Latinoamérica somos una sociedad con una cultura electoral demasiado incipiente, ¿ok? Respecto a las pesadas maletas de los candidatos, el que están enfocando en este momento al Corleone, que se llama Alan García, hace tiempo debería estar preso si fuéramos una sociedad decente, una fiscalía decente y un poder judicial decente. Oiga, hace tiempo debería estar preso este sinvergüenza. Gracias. Ok. Mira, Harold, por favor. Que es casi de sentido común la opinión de este señor. Ahora,
hablamos de la pesada maleta de García, ¿no es cierto? Pero si nos remitimos al partido aprista, yo más bien pienso en esa gran pesada maleta que tienen los jóvenes militantes del partido. Porque que el líder sea este tipo con todos estos cuestionamientos y con todas estas atrocidades que puede haber cometido, no significa que estos jóvenes sean cómplices de este señor, ¿no? Más bien a veces yo le pregunto a algunos miembros del partido que son jóvenes, que no han vivido de repente en la década de los 80 o que llegaron al partido aprista por los libros, qué tal capacidad de resistencia que tienen para soportar adentro, tratando de hacer de repente luchas que no son suficientes para sacar a García de donde está. Paul, ¿qué maleta carga Toledo y qué posibilidades tiene además? Bueno, las que él mismo se ha fabricado, al fin y al cabo, ¿no? Con tantas mentiras, idas y venidas, ¿no? Y decir, pero yo quería colgarme un poco de lo que decía Harold, así me permites, ¿no? Porque él hacía una confesión interesante que García decía, bueno, si estoy con los ricos, mi problema fue estar contra los ricos. Si ha dicho eso, es que no ha aprendido nada. Eso dijo. O sea, realmente si ha dicho eso, es que no ha aprendido nada, ¿no? Y eso explicaría por qué su último gobierno es simplemente que las cosas se den y punto. Y que ¿no? y la plata. ¿No? Y bueno, y la plata llega sola. Y eso. Pero esto es interesante porque la imagen de un García que ha aprendido, ¿no? Que tiene una visión de mundo y demás, es lo que él quiere vender. Si fuera así, estaría en otra posición, creo, y la realidad dice lo contrario. Okay. Vamos a recibir llamadas del público. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Aló, buenas noches. Sí, brevemente, por favor. Sí, breve. Yo creo que el tema de ahora se junta con el otro tema sobre de los periodistas, ¿no? Porque el problema de las pesadas maletas de los candidatos no se difunde, porque los periodistas, los dinosaurios, esos periodistas, no difunden las maletas de los candidatos. Entonces el pueblo, el 80% del pueblo, está ciego y no sabe qué lleva esas maletas todos esos ¿cómo se llama? Candidatos. Ok, muchas gracias. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, le escuchamos. Antes que nada, felicitando a los panelistas por ilustrarnos a todos los televidentes. Me gustaría que usted pueda hacer referencia del candidato Antero Flores, por favor, porque para mí personalmente ahorita creo que puede estar inclusive en la expectativa, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló. Gracias por llamar, le estamos escuchando. Sí, solamente felicitar mucho al doctor Marcos Iraceta. Sé que es lo más limpio y lo máximo en el Poder Judicial. Debería haber toda una conferencia de él. Es lo más limpio y lo más limpio. Y el doctor Iraceta, un saludo muy grande de mi parte. Okay, muchas gracias, muchas gracias. Me sonroja. Ha logrado que Marcos Iraceta se sonroje. Marcos, por favor. Bueno, si hablamos de mochilas, todos, hasta nosotros, pues. Antero Flores, preguntaban por él. Antero Flores, simplemente que Antero tiene un discurso monocorde. Ha trabajado con Alan García, ha sido ministro de Defensa. Estuvo en el PPC. En la época del Baguazo estuvo en el PPC. Es decir, necesita explicarnos más todo ese tránsito. Necesita una campaña más agresiva, no con ideas que salgan de esos parámetros que ya manejaron, porque el parámetro que tenemos ahora no sirve, y aquí podemos hacer un símil. Yo no entiendo cómo un expresidente con su pensión puede vivir a todo vapor en París. Pero eso es algo que tienen que hacerlo, porque no voy a juzgar ya el caso, que ha prescrito, dicen, ¿no? Pero, sin embargo, el gobierno actual también tiene su referencia a París. Una embajadora en París, que no es profesional diplomática, y sin embargo todo apunta a una línea de flujo de dinero hacia París. Entonces, oye, París tiene una atracción especial para nuestros gobernantes. ¿Se puede vivir en París también? Con el sueldo de él, ¿no? Bueno, París es un lujo, ¿no? Y con el costo de vida que hay ahí. Cualquiera no vive en París, ¿no? O sea, Así es. Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? París en sí, no solo la Torre Eiffel, es un centro financiero de los mayores en el mundo, ¿no? Entonces, le gusta vivir bien, claro. El problema es cómo explican que puedan, con lo que reciben, poder vivir, tener ese estilo de vida, ¿no? No solo París, ¿no?
ir a restaurantes que para sacar una tarde para un almuerzo tienes que tener semanas y no meses para poder entrar ahí. ¿Cómo lo haces? Y si recordamos que él es quien estuvo antes que Fujimori, y Fujimori ganaba 2.000 soles al mes, supuestamente. Entonces Alan, con 2.000 soles se mantenía en París. No, y de acuerdo a lo que dice Marcos Ibaceta, parece que hay otros que quieren irse también a París. Pero quiero situarme en Antero, que preguntaron por Antero, ¿no? ¿Qué maleta podría ser la que carga Antero? Particularmente no hay denuncias de él contra corrupción, pero sí es verdad que es un hombre que sale del PPC, fue uno de los perseguidores de García, después fue ministro de García, ahí hay una explicación pendiente. Eso lo hace incongruente. Sí, claro, una explicación pendiente. Después se pelea con Lourdes Flores, se va del PPC, funda su propio partido. Pienso que sí, es verdad, le falta una campaña más agresiva. No puede pretender hacer una venta de una candidatura con una sola palabra, pena de muerte a los corruptos. O sea, hasta eso es demagógico, ¿no? Cadena acá no se puede. Cadena perpetua sin beneficios. Sin beneficios, o sea, entonces hasta eso es, yo pienso un poco demagógico, y esa demagogia podría ser una maleta pesada. Urresti, no nos olvidemos de Urresti también. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Adelante, por favor. Aló, buenas noches, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, brevemente, por favor. Sí, mire, yo creo que el problema del Perú es la falta de consistencia de los partidos políticos. Los partidos políticos, la clave que tienen que tener es la renovación. No puede ser posible que tengamos a un candidato de casi 80 años o candidatos reciclados, como es el caso del señor García, del señor Toledo y de la señora Fujimori. Okay, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, le escuchamos. Sí, sobre el tema, señor. Yo Sí, no adelante. sé por qué la opinión pública y su panel pueden igualar a la gestión del señor Toledo con la gestión de Fujimori y Alan García. Si bien es cierto, el señor Toledo lleva una mochila, pues es una mochila que ha pasado en su vida personal. No es una gestión administrativa en de que haya hecho daño al pueblo peruano, señor. Que sean conscientes bien cómo Toledo ha recibido al país y cómo ha dejado, señor. Entonces no se puede igualar porque Toledo no ha matado a nadie, no ha robado a nadie. Administrativamente el Perú ha conducido muy bien. Muchas gracias. No olvidemos que hubo un paro contra una minera en Arequipa y hubieron muertos, y por eso sacaron a Ropligliosi, ¿no es cierto? Entonces no es tan real esto de que Toledo no tenga muertes en su gobierno. ¿Por qué hablan mal de Toledo, señor? ¿O no hay nada que hablar? Pero la culpa la tiene Toledo. No, pero la señora dice no hay mochila que cargar, no hay manera de comparar a Toledo con García o con Fujimori. El problema de Toledo es su incoherencia, de explicar cosas aparentemente sencillas, ¿no? Pero que él mentira tras mentira, al final esa bola de nieve ha ido como creciendo, abogado del otro lado diré, pero una cosa es mentir, otra cosa es matar. Está bien, pero como hombre público, si tú dices que has comprado tal cosa con la pensión de la suegra y no es verdad, a todas luces no es verdad, y tú mismo terminas diciendo que al final te dio el dinero tal o cual persona, esas es dos versiones, él dio como 4 al final. El problema es ese. Que cobra un mundo de plata por conferencias y que se va a recibir el premio Nobel en la India. El premio Nobel en la India. El premio Nobel en la India. Y una actitud que podríamos decir está un poco guachafa en su modo de hablar, de conducirse. Pero ser guachafo no te sí, pero si tu descalifica. Si tu mensaje es contradictorio y mientes a cada rato, eres el paradigma que se requiere para el gobierno de nuestro país. Eso es, no se trata de que yo robé menos, yo maté menos o yo mentí menos. El tema de Coteva, de hecho, es un mochilón, ¿no? Exactamente. Harold. Hablaba de Urresti, con todo el pasivo que tiene, no solamente porque representa a este gobierno, sino por las denuncias que él mismo lleva encima por esta señora que lo acusa de violación, también que se lo acusa de ser el autor intelectual del caso Bustillos. Entonces, él es uno de los que también tiene la mochila pesada. De repente no es tan visible en este momento porque las encuestas de la encuestocracia no le son favorables.
pero también es una persona que no apenas le pongan los reflectores. Pero por supuesto, claro. No, pero perdón, aunque no le pongan el reflector, la primera defensora de los derechos humanos y de la persecución del delito es su primera vicepresidenta. Que es otra La incongruencia también de la izquierda, ahora está con Urresti. Pero ahora me pondré desde el lado suyo y utilizaré palabras suyas, Marcos Ibaceta, pero todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida y recomponer sus biografías. Sí, pero no es coherente su presente. ¿Ya? No es coherente, porque son diametralmente opuestas. Cuando tú vas cambiando gradualmente. No de un día para otro. No de un día para otro. Ahora, ¿qué gato encerrado hay ahí? Eso la historia nos lo va a decir en el corto plazo. La llamada anterior, si me permites, Harold, una de las televidentes dijo, el tema que ustedes trataron a un principio es coherente con lo que están tomando en el segundo tema, ¿no? Los viejos dinosaurios de la televisión no hablan de las viejas mochilas, ¿no? Y entonces me ponía a pensar lo que decía Marcos Ibaceta. Entonces parece que siguen haciendo lo que siempre hicieron. ¿O qué crees tú? Sí, yo pienso que la práctica política es la misma que se viene haciendo hace décadas. El tema está en que cambian de caras, pero la ideología, los perfiles son los mismos. O sea, pienso incluso en alguien que no tiene ningún tipo de denuncias, como es Verónica Mendoza, pero ¿a qué personajes lleva ella en su equipo técnico? O sea, a los verdaderos dinosaurios de la izquierda. Entonces, ¿hasta qué punto esos dinosaurios la pueden perfilar como una candidata de una izquierda renovada? Yo creo que a ninguna parte. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Lo mismo este señor Guzmán, ¿no? Que viene de trabajar en la PCM, que tiene a los hombres más ricos del Perú, que son parte del poder fáctico como sus auspiciadores. Nano Guerra incluso, ¿no? Que supuestamente era el hombre que debería representar a los emergentes, con este pasivo tremendo que lleva ya con Castañeda al ocio. Entonces, no estamos hablando de cosas novedosas en realidad. Barnechea mismo, ¿no? Que tiene un discurso, yo creo que sí, este discurso para este momento sí podría ser coherente, pero que él que viene del APRA, que fue candidato a la alcaldía de Lima por la APRA, que fue diputado y que de repente ahora está en Acción Popular, que es una especie de enemigo natural del aprismo, eso también es algo que merece una explicación, ¿no? Diré lo que dijo Marcos Ibaceta. Todo el mundo tiene derecho a realizar sus biografías y demás. Sí, pero no de un día para otro. No de un día para otro. Y en política el tiempo es distinto, porque hay un tiempo político y un tiempo cronológico. Y ese tiempo político no es de un día para otro. Yo creo que vamos a necesitar más tiempo para analizar estos personajes, porque no hemos hablado de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, Marcos Ibaceta. Pero Pedro Pablo Kuczynski lo conocemos ya en el sector público y no en... ¿Qué mochilas carga este señor? El primer gobierno de la UNDE. El primer gobierno de la UNDE habrá sido un funcionario, pero ha sido un funcionario de alto nivel, creo que era del Banco Central de Reserva o la Superintendencia de Banca, no me acuerdo bien. Fue perseguido también por Velasco. No se aclaró nunca el tema, porque cuando persigues a alguien y ya no puedes investigarlo en ese momento y después prescribe todo. Él fue uno de los gerentes, uno de los gerentes en el Banco Central de Reserva, y de acuerdo a las versiones, él en su momento habría autorizado el retiro de determinada cantidad de dinero pero para fuera de la eso, Petron, pero fuera de Petron eso, Company. Nosotros tenemos acá a don Héctor Vargas Aya, que con su presencia en la Cámara de Diputados de entonces y su presidencia de la Comisión Investigadora del Contrabando, es un referente de la gran corrupción que hubo en el primer gobierno de la UNE y la debilidad en el gobierno que toda la población, yo era adolescente, el pueblo pedía golpe, por eso estoy hablando de que acá no tenemos mucho en la cabeza lo que es democracia, el pueblo pedía golpe. Y por eso es que Velasco tuvo multitudinario apoyo cuando produjo el golpe de Estado, pero la concentración de poder te desprestigia y la mayor corrupción en ese tiempo se decía que era el gobierno militar. Caballeros, Sí, brevísimamente, ahora, por favor. Es curioso, porque la corrupción mayor vendría tiempo después, ¿no? O sea, los años 70, 80, lo que fue el primer gobierno de Belaúnde comparado con lo que vino después fue
Pero es que los alumnos salen mejores que los maestros, pues. Eso lo tenía Orozco cuando, No, cuando era corrupto. y es más, el terrorismo mismo, que antes primero fueron las guerrillas, surgen en el primer gobierno de Belaúnde, y el terrorismo en sí empieza ya a sostenerse en la sierra en el primer gobierno de Belaúnde. Nos vamos a la pausa. Adelante con las noticias, Janina. Lucha, estudia, lucha con firmeza.